por este privilegio en el que me das de poder ser tu instrumento y ese puente de bendición para tu pueblo y para cada uno de tus hijos. Te ruego, Espíritu Santo, que en esta hora seas tú a través de mis palabras, que estas palabras que son como una espada, Señor, no sean para herir, no sean para destruir, Señor mío, sino para que sea para liberar, para soltar, para levantar, para edificar, que es tu poderosa palabra. Señor mío, rogamos que seas tú en esta mañana quien tenga el control de los aparatos, de los instrumentos, de todo lo que se utilice en esta mañana para honrar y glorificar tu nombre. Señor mío, que sea fortaleciendo nuestra alma, Señor, limpiándola más y más, nuestros pensamientos, moldeando nuestro carácter, moldeando toda nuestra vida, Señor, para glorificar tu nombre, Señor, para que tu nombre sea exaltado a través nuestro. Bendice, Padre Celestial, a los que estarán escuchando. Bendice cada silla, Señor, que está en este lugar. Bendice cada una de las cámaras conectadas, Señor, los dispositivos conectados. Que tu presencia pueda traspasar cualquier obstáculo, cualquier piedra de tropiezo. Que tu presencia, Señor, ministre. Que tu presencia y tu palabra, Señor, pueda traspasar geográficamente, Señor, todo lo que se interponga. Que pueda llegar a buena tierra. Bendito Rey, sembramos esta palabra, pero a la misma vez, Señor, tomamos los frutos que ya están listos. Aquellos frutos que en otro tiempo estuvimos arando esa tierra, aquellos frutos que estuvimos regando, Señor mío, trabajando, aquellos edificios que hemos estado construyendo hoy también, Señor, proféticamente, tomamos, Señor, esas obras en construcción que faltan, esas terminaciones, Señor, que solo tú puedes ayudarnos, darnos la sabiduría, la gracia y el favor tuyo para nosotros, para este tu pueblo, para esta tu iglesia. En el nombre del Señor Jesucristo, amén y amén. Amén. Ya vamos a pasar a la palabra del Señor y es hermoso como el Señor está allí hablando, está allí haciendo, está trabajando en cada uno de nosotros. Hablábamos con el hermano Claudio cómo el Señor ha ido trabajando, cómo ha ido haciendo. Encontré con un archivo, un registro que tenía allí guardado en el drive de la iglesia. Y ir viendo cómo el Señor va haciendo, va madurando, va transformando, va modificando, quitando, pero también colocando, es una forma magnífica de ver. Y también relacionado con eso, un poquito tiene que ver lo que es la palabra del Señor el día de hoy. Se llama el ungido de Jehová. El ungido de Jehová. Fíjese que cuando hablamos de la palabra ungir, sabemos que es un acto físico en el cual, bueno, en el Antiguo y bíblicamente, lo que hacía es que se preparaba un aceite especial con condimentos especiales que Dios le ordenó a los sacerdotes para que pudieran ungir, para que pudieran derramarlo sobre ciertas personas en específico. Y este aceite se derramaba, como decía, o se frotaba sobre una persona con un objetivo: apartarlo, consagrarlo para un propósito divino, para ciertos trabajos espirituales en los cuales Dios utilizaba al ser humano. ¿Puede creer usted que Dios tan grande, tan inmenso, tan eterno, tan soberano, tan completo, es y determinó por gracia y misericordia trabajar en conjunto con el ser humano?
veces vemos al ser humano tan decaído, tan pecaminoso, tan vulnerable, ¿verdad? Pero el ser humano en la creación del Señor fue el único ser, la única creación que Él creó de una forma en especial. Fue en la única creación que creó los animales, la naturaleza, ¿verdad? Se creó el agua, el mar, la tierra, juntó allí. Pero solo con el ser humano que lo hizo de una creación en específica, como dice ahí en Génesis, si hemos estado viendo, dice que Él sopló aliento de vida, allí Él hizo la diferencia con el ser humano. Entonces, en aquel tiempo, en esa dispensación de los sacerdotes, desde ahí en adelante, Dios decidía que para apartar a una persona para servir a Dios y para hacer ese puente entre Dios y los hombres, lo apartaban y lo consagraban a través de este aceite en específico, con especies específicas. Luego de esto venía el Espíritu Santo sobre aquella persona escogida o a que se le derramaba el aceite. Esta persona venía a posar, a vivir dentro de él el Espíritu Santo. Así lo vemos, por ejemplo, lo vemos con algunos famosos bíblicos. Tenemos, por ejemplo, cuando ya comenzó la dispensación de los reyes, porque fueron jueces, ¿verdad? Después fueron reyes, comenzó con el rey. ¿Con qué rey comenzó? Con el rey Saúl. Saúl fue el último de los jueces, no de los profetas, de los jueces, perdón. Continuó obrando, pero para que no se interprete. Fue el último de los jueces del tiempo. Vino el rey Saúl. El pueblo exigió a Dios, el pueblo exigió al profeta que ya no querían a Dios como rey. Mire qué tremendo. El pueblo desechando al Dios grande y eterno y le dijo, nosotros queremos ser igual que todos los otros pueblos que tienen reyes, porque ellos tenían jueces, pero tenían a Dios como rey. Entonces vino el pueblo a reclamar delante de Samuel y le dijo, nosotros también queremos que Dios nos levante un rey. Y despreciaron la voluntad del Señor. Despreciaron ser un pueblo distinto para convertirse un pueblo igual que los otros, que tuvieran reyes. Hay veces que el pueblo pide mal. Hay veces que el pueblo cree tener la razón. Y reclaman, ¿verdad? En este caso reclamaban a Samuel. Pero hay algunas ocasiones que nos reclaman a nosotros. O que no reclaman. Pero el pueblo comienza a rebelarse con ciertas actitudes. Y con comportarse. Creyendo que nos castigan a nosotros. Creyendo, están reclamándonos a nosotros, pero no se dan cuenta que están desechando la voluntad del Padre. Entonces vino Saúl, siervo del Señor, consagrado para el Señor desde el vientre de su madre, y este varón ungió a Saúl por mandato del Señor. Entonces Saúl fue el primer rey escogido por el pueblo, pero bajo la voluntad de Dios. Entonces Saúl, cuando usted comienza a leer primera de Samuel, va a conocer la historia no solo de Samuel, del profeta, sino también los comienzos y la vida de Saúl.
Y usted va a ver que el rey Saúl, un rey, fue ungido, derramó sobre él el aceite, se apartó para la obra del Señor. Samuel tenía que trabajar junto al profeta Samuel, porque Dios le hablaba a Samuel y le daba las instrucciones a Samuel y le daba la confirmación a Samuel, y Dios guiaba y traía guianza a través de la vida de Samuel. Entonces el rey Saúl tenía que trabajar siempre en conjunto con Samuel. Pero el corazón de Saúl, aunque fue escogido por el Señor, el rey muchas cosas quería hacer a su manera, a las cosas que él le placía, a las cosas que parecían. Pero fíjese que cuando hablamos del ungido de Jehová, podemos hablar distintos casos acerca de ungidos en el Antiguo Testamento. El rey Saúl, para gobernar políticamente el pueblo, debía tener la instrucción de Samuel. No así Samuel, que fue un juez, el cual fue consagrado por su mamá, fue pedido por su mamá, ¿verdad? Recordamos la historia de Ana. Y Ana dijo, Señor, si tú me bendices con un hijo, apenas él comience a comer comida sólida, yo lo voy a ir a entregar a tu iglesia para que él te sirva. Su madre lo consagró a él y lo entregó y lo ofreció para el Señor. Cuando, por ejemplo, no solo en el Antiguo Testamento vemos a varones ungidos, obra del Señor, para ese puente de bendición al pueblo. Vemos también, por ejemplo, el caso de Esther. Esther, y si podemos buscar en la palabra, dice que ella era jueza y profeta. Ahora, hay una mala interpretación de que solo los varones pueden gobernar. Ahora tampoco estoy dando rienda suelta para que la mujer haga y deshaga. Vemos distintos tipos de ungimiento, por eso vuelvo a repetir, distintos casos. Y en el caso vimos a Saúl que lo ungió Samuel. A Samuel lo apartó su madre y lo ungió él. ¿Quién ungió a Samuel? Se lo dejo allí como tarea. Yo lo tengo aquí escrito, pero quiero que usted pueda aplicarlo como tarea. Entonces, vemos en el caso de no es Esther, es Débora, perdón. Es Débora. En el caso de Débora, que fue jueza y profetisa, o también en el caso de Esther, que fue una reina, ¿verdad? Pero quiero concentrarme en el caso de Débora. Ella era casada, tenía su propio esposo, pero Dios escogió a Barak para que fuera un guerrero. Débora era como la presidenta del país en aquel tiempo, para traerlo más a tiempo de ahora, ¿verdad? Débora era como una presidenta. No es en todos los casos en el cual la mujer se le ha dado la autoridad y se ha ungido por parte de Dios para gobernar. En este caso, ya sea una iglesia, un ministerio, no es en todos los casos. No es que todas las mujeres van a poder predicar. Todas las esposas de pastores pueden predicar. No todas las esposas de pastores son pastoras. Pero hay allí una pelea en los que algunos ministerios dicen que la mujer no puede predicar. Algunos ministerios que dicen que la mujer no puede gobernar. Pero cuando yo me voy a la palabra, y estoy hablando solo del Antiguo Testamento, porque ya voy a hablar del nuevo pacto, cuando vino Jesús, a lo que nosotros nos convoca, a lo que nosotros nos dirige, que es Jesús, pero que las enseñanzas del Antiguo Testamento son como una foto para nosotros, dice la palabra.
Entonces también son de enseñanza para nosotros los cristianos. Entonces vemos a Débora, pone sobre él el aceite, pone sobre él la unción, capacidad espiritual para poder hacer tareas específicas. También lo puede hacer con mujeres. Es más específico, son casos más aislados, pero también puede suceder. También lo vemos en la palabra del Señor, en la que no solo Débora, que era jueza y profetisa, sino que trabajó con Barak. Ahora vámonos al Nuevo Testamento. Por ejemplo, en el caso de Jesús, ¿cómo ungió Jesús a sus discípulos? ¿A quiénes ungió? ¿Un ungimiento en el Nuevo Testamento? En el Nuevo Testamento, el ungimiento para apartar a alguien para la obra del Señor, para el trabajo del Señor, para hacer ese puente entre Dios y los hombres, no es solo por en específicos. No era solo que el Espíritu Santo, esa capacidad espiritual, el que nos da la gracia, el que nos da la bendición del cielo, la sabiduría del cielo, no solo venía sobre algunas personas, sino que ya cuando vino Jesús, esta capacitación espiritual, esta habilitación espiritual para trabajar, para obrar, para ser ese ministro, ese ungido del Señor, no era a través de rituales, no era a través del aceite. No, Jesús no utilizó nada humano para ungir a las personas. Todo lo que hizo Jesús primero, él seleccionó y llamó a los discípulos, ¿verdad? Los que lo querían, lo seguían. Los que Dios tocaba el corazón y estaban predestinados para venir y seguir a Jesús, lo siguieron. Y una vez que ya lo siguieron, Jesús no los ungía. Jesús, además de capacitarlos, lo que Jesús hacía es les delegaba ciertas responsabilidades. Y a través de la palabra, solo con la palabra, Él los habilitaba para hacer ciertos trabajos en específicos. Luego un proceso y continuaron estos discípulos a los que le decían estas cosas. Mira, ve al pueblo a la mesa, allí vas a encontrar vas a encontrar un varón que tiene esto, vas a entrar a tu casa, a preparar la mesa para la cena del Señor. Luego otro venía y decía, mira tú, anda, ve y compra ciertas cosas. Y eso es como Jesús habilitaba a sus discípulos, los apartaba y los consagraba para la obra del Señor una vez que los discípulos estimaban y decidían seguir a Jesús. Y cuando ya pasaba un tiempo, Jesús, tú vas a ver a Jesús que ya no solo los comisionaba, no solo les decía, vayan y preparen el camino, sin derramarle aceite, sin esa pócima especial que había en el Antiguo Testamento. Y entonces lo que hacía Jesús no solo venía a ciertas personas específicas, y es lo que también Él continúa haciendo. Cuando nosotros comenzamos a creernos personas únicas y que nadie más puede hacer la obra que nosotros hacemos, usted tiene que tener en claro y se ha levantado, porque no es con nosotros, no es nuestra fuerza, no es porque nosotros hayamos escogido ser quienes somos, no es porque nosotros creamos querernos hacer algo o alguien, es el Espíritu, es nuestro aceite, es el Espíritu de Dios el que nos unge, es el Espíritu de Dios el que pone en nosotros el querer como el hacer.
Es el Espíritu Santo el que levanta hombres y mujeres y aún niños para predicar su palabra. Es el Espíritu de Dios el que hace todas las cosas y toca los corazones. Así que cuando nosotros creemos creernos algo o alguien, por favor recuerde que es el Espíritu de Dios que ha hecho toda la obra, porque humanamente nosotros no podemos. Aún los ungidos de Jehová, los escogidos, los apartados para la obra del Señor en el Antiguo Testamento, que venía sobre ellos el Espíritu Santo. Mira el caso de Saúl. Voy a continuar con Saúl. Mira el caso de Saúl. Ese varón que necesitaba el profeta, ¿sabe qué? Era un varón porfiado. Era un varón terco. Era orgulloso. Pero era ungido de Jehová. Saúl dice que para que él fuera a la batalla, primero tenía que decirles, Samuel, ¿tú puedes preguntarle al Señor si quiere que vamos a la batalla? Y dice un día que cuando Dios aceptaba que fueran a la batalla, que le iba a dar la victoria, Samuel tenía que ofrecer sacrificio para mientras los guerreros y los valientes estaban ahí batallando. Y un día dice que Samuel venía tarde. Ya estaba ahí la pelea, venían los enemigos en camino y Samuel no llegaba. Y Saúl, el ungido de Jehová, ¿sabe qué? Empezó a desesperarse porque los guerreros de su equipo se estaban yendo, porque comenzaron a tener miedo. Y se estaban yendo y se estaban yendo y Saúl comenzó a desesperarse. Dijo, no, vamos a perder la batalla. Se están yendo los guerreros, los valientes. Samuel no llegaba para ofrecer el sacrificio para que pudieran ir a la batalla. Saúl, él presentó el sacrificio. Porque Saúl en muchas veces, en muchas partes de la palabra, usted lo va a encontrar de que él creía que como por ser rey podía hacer las cosas que a él le parecieran. Era un ungido de Jehová, pero era orgulloso, era vanidoso y era autosuficiente. Nunca pudo aceptar que tenía que trabajar con el profeta. No podía aceptar en su corazón endurecido y envanecido que requería la autorización de Dios para hacer las cosas, porque era el profeta que presentaba el sacrificio para que la batalla fuera en bendición. Entonces, hay algunos ungidos del Señor en el cual el Señor va a ungirte con el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios que vive dentro tuyo, te va a habilitar para las cosas que hacen hacer. Según tus dones, según tu llamado, según tu ministerio, Dios te unge, te aparta la gracia, la sabiduría y la habilidad para que tú hagas lo que tú tienes que hacer en tu área. Saúl era un rey para los enemigos. Pero Samuel ofrecía los sacrificios. Samuel era el que preguntaba al Señor. Y tan terco aquel varón tan terco que sabe el final de él, de su ministerio, no fue muy bueno. Cometió sus propias decisiones y siempre no solo dejaba al profeta de lado, sino que además dejó de lado al Señor de la gloria. Y ahí, gran problema. Se metió en gran problema, ¿sabe? Cuando Saúl presentó ese sacrificio que tenía que presentar Samuel le dijo, ¿qué cosa has hecho?
¿Acaso estás loco? Le dijo, si tú hubieses obedecido, tu ministerio, tu reinado hubiese sido para siempre, hubiese sido eterno. Entonces hay cosas que Dios te determina, hay cosas que son para ti, cosas que son para tu ministerio, cosas que son para tu vida, pero por tus malas decisiones, por ser apurado, por no tener cordura, ¿sabes? Puedes perder grandes bendiciones. Puedes incluso cambiar el rumbo de tu futuro. Puedes cambiar el rumbo incluso de tus próximas generaciones. Le dijo, ¿estás loco? Si tú hubieses obedecido, tu reino hubiese sido eterno. Y desde ese momento reinó Raúl iba a decir, reinó Saúl, pero ya no tenía, ya sus descendientes no iban a disfrutar del reinado. Y todos sabemos lo que pasó con él, ¿verdad? Con sus familiares. Y que fue ungido un nuevo rey, el rey David. Que dice la palabra, era conforme al corazón del Señor. También un ungido del Señor. La diferencia entre Saúl y David, que David dice que siempre buscaba agradar al Señor. Siempre todo lo que hacía era bajo el temor del Señor. Todo lo que hacía David era para agradar, para buscar la bendición del Señor. Y lamentablemente hoy vemos muchos varones, muchas mujeres, muchos ministerios que buscan gloriarse a sí mismos en vez de levantar y exaltar el nombre del Señor. Y entretienen. Entonces vemos distintos reinados, distintos ungimientos y cuáles fueron su desarrollo en cada uno de estos varones y aún de esta mujer profetisa que es Débora. Pero volvamos al Nuevo Testamento cuando el Señor decía que, yo decía que el Señor no utiliza ninguna especie natural para ungir, para apartar a alguien para su obra. Él primero las comisionaba, él primero les daba algunas, por palabras solamente, les daba ciertas instrucciones, ¿verdad? Y dice la palabra del Señor que luego, que cuando el Señor escogió, dice que pasó toda la noche orando, dice que estuvo orando toda la noche, que se levantó en la mañana luego de haber orado, dice la palabra que escogió a sus 12 discípulos. Lucas capítulo 9, perdón, Juan 20. Juan 20. Él tenía muchos discípulos. 21, 22. Jesús tenía muchos discípulos. Lo que pasa es que ponemos siempre nuestra atención en lo máximo, en lo grande. Pero él tenía muchos discípulos. Y solo en el libro de Juan 20, él tomó a sus 12 y ya cuando ya los había escogido, luego de pasar toda la noche orando, dice la palabra, él se levantó en la mañana y tomó a 12. A estos 12 los capacitó, los dirigió, los ayudó, los discipuló. Y en Juan 20:12, después de la resurrección, después que se apareció los 40 días, dice que estaban ahí, y dice, y habiendo dicho esto, sopló. Me lo cambió. Dice, Juan capítulo 20, versículos 21 y 22. Dice, se quedó pegado.
22. 21, 22. Dice, entonces Jesús les dijo otra vez, paz a ustedes, como me envió el Padre, así también yo te envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Jesús estaba vivo, había resucitado. Pero lo primero que hizo Jesús, los apartó para su servicio. Lo segundo que hizo después que él resucitó a sus discípulos, les sopló al Espíritu Santo. Y por tercero, mira lo que hizo. En Hechos capítulo 2 fue cuando los llenó del Espíritu Santo. Entonces, cuando hablamos del ungido de Jehová, en la actualidad, no solo estamos hablando del pastor, de la pastora, del profeta, del evangelista, del líder. No estamos hablando de alguien encargado del ministerio. Estamos hablando, cuando hablamos del ungido de Jehová, estamos hablando de toda aquella persona que ha recibido a Cristo, que ha seguido a Jesús. Estamos hablando de aquel que tiene el Espíritu Santo. Y hay que ver en qué etapa se encuentra. Porque cuando vemos en la palabra fueron los ungidos de Jehová por Jesús en el Nuevo Testamento, en la vida cristiana. El ungido de Jehová no es solamente el que tiene un micrófono y está en el púlpito o en el escenario, como usted quiera llamar. Cuando hablamos del ungido de Jehová, hablamos de aquel que tiene al Espíritu Santo. Hablamos de aquel que tiene esa unción del cielo. Y tú y yo que tenemos el Espíritu de Dios, automáticamente tú estás habilitado para hacer la obra del Señor. Porque no es que te habilitó un hombre, no te habilita un ser humano, te habilitó el mismo Señor, te habilita el mismo Jesús. Lo que pasa es que se ha determinado que solamente el ungido es aquel que tiene el micrófono. Mira la vida de Pablo. Pablo lo escogió el mismo Señor. Y dice que Pablo, cuando se le apareció Jesús ahí mismo, dice que Pablo, cuando conoció al Señor, lo recibió, fue a un lugar porque quedó ciego para que el siervo del Señor le pusiera las manos sobre sus ojos y éste pudiese ver. Dice Pablo en el libro de Gálatas que pasaron 3 años, Gálatas 2:9. Dice, reconociendo la gracia que me había sido dada a Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columna, nos dieron a mí, bueno, eso es después, cuando me salté, perdón. Cuando Pablo en el libro de Gálatas dice, luego de 3 años que él se convirtió, que tuvo esa experiencia sobrenatural, pasaron 3 años y allí recién fue a visitar a los apóstoles. Fue recién a visitar a los otros cristianos. En la actualidad, al igual que en el Nuevo Testamento, encontramos ungimientos que provienen directamente del Señor, en las que el Señor te llama, el Señor te habilita, el Señor te unge primeramente. Hay un ungimiento espiritual, hay un apartarte para la obra del Señor de forma interna, directa entre el ser humano y el Señor. Y luego de eso viene el reconocimiento, viene el ungimiento físico, natural
y público para los demás. Pero primero el ungimiento, el llamado, el apartarte para el Señor proviene del cielo. Es el Señor que te dice, mira, te he llamado para esto. Quiero que hagas esto. Quiero que te muevas. Viene primeramente del Señor. Claro, a nosotros los pastores el Señor nos puede dar una idea, nos va mostrando, nos va guiando, va diciendo, ¿verdad? Nos va dando la sabiduría para poder hacerlo. Me recuerdo cuando el pastor que yo tenía me decía, yo llevaba poquitísimo de haberme convertido al Señor y él me decía, cuando tú seas pastora te va a pasar esto. Cuando tú seas pastora vas a ver cómo es esto. Y yo no sabía ni mis dones, pero el pastor ya veía en mí lo que el Señor tenía para mí. Y esa es la importancia de dejarnos ayudar, de dejarnos guiar, de dejarnos instruir. Ahora, si el ungimiento proviene del cielo, entonces ¿para qué quiero pastores? ¿Para qué quiero que me guíen? Si el ungimiento viene del cielo y todo es el Espíritu Santo. Al igual como Saúl, que tenía que trabajar con el profeta, nosotros no nos ha dado Dios para trabajar individualmente. Por eso es que somos un cuerpo. Y la mano necesita los dedos. Porque ¿qué es la mano sin los dedos? Y los dedos sin las uñas. Es por eso que el Señor ha creado un cuerpo y no miembros sueltos y dispersos para que puedan trabajar solos. El Señor necesita, claro, como decía el pastor, corazones dispuestos para ser guiados, para recibir instrucciones. Pero hay de nosotros como Saúl cuando creamos que la podemos todo y lo sabemos todo y que no necesitamos al profeta o no necesitamos al ungido, que no necesitamos a quien el Señor ha puesto para guiarnos. O incluso hay de nosotros los que gobernamos en la iglesia, que creamos que no necesitamos al pueblo, que no necesitamos a la hermana, al hermano, incluso al que viene a veces solamente, hasta esa persona es necesaria en la congregación. Entonces, cuando hablamos del ungido de Jehová, es que aquel ha tenido un encuentro genuino con el Señor. El Espíritu Santo vive y mora en él, porque el aceite de la actualidad no es un aceite físico, es un aceite espiritual, es un aceite del cielo, es un aceite divino. No es un aceite de este mundo, ni se puede encontrar en este mundo, ni se puede hallar ese aceite en esta tierra. Se extrae directamente del cielo, se extrae directamente del trono de Jehová. El aceite del Señor, que es el ungimiento, el Espíritu de Dios, no se extrae en cosas terrenales. Así que aquel que quiera gloriarse a sí mismo o el que quiera ser levantado, primero tiene que humillarse delante del Señor. Primero tiene que buscar el reino de Dios y su justicia. Muchos quieren ser usados, muchos quieren ser vistos, muchos quieren ir y hacer cosas. Pero en la intimidad, ¿qué sucede? En la cámara secreta, allí se extrae el aceite. Allí es donde te unge el Señor. Cuando estás no con tanto ruido. Dice, te llevé al desierto porque allí quería hablarte. Porque cuando el Señor quiere hablarnos, pero hay mucho ruido, hay muchas preocupaciones, muchas actividades, difícilmente vamos a poder escuchar la voz del Señor, la dirección de Jehová. Porque tienes tanto ruido en tus oídos que no puedes escuchar claramente la voz de Dios. Entonces el ungido de Jehová
es aquella persona que va a poder hacer la obra del Señor, va a poder hacer lo que Dios le mandó a hacer, lo que Dios le está inclinando a hacer una vez que sea ungido espiritualmente primeramente. Y luego viene el reconocimiento natural. Dice la palabra del Señor cuando allí estaba en el libro de Hechos, cuando apartaron a Bernabé y a Saulo. Dice, ministrando estos al Señor y ayunando, los versículo anterior dice que estaban allí los maestros y los profetas, estaban ayunando y orando. Y dijo el Espíritu Santo, apárteme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y lo despidieron. Pues así como fue el primer viaje misionero. Pero antes de ese viaje misionero, Pablo había pasado muchas cosas. Había tenido su experiencia con el Señor. Había quedado ciego y fue sanado por el profeta. Se acercó a los cristianos que estaban allí en Damasco y estos le tenían miedo. Primero hubo una comunión con el Señor personal. Y entonces después que pasaron los años, allí recién tomaron a Bernabé y a Pablo y le impusieron las manos para que fuesen y predicaran la palabra del Señor a toda criatura. Y después de eso fueron a los apóstoles. Entonces hay muchos hoy en día que se creen indispensables para el Señor o que incluso quieren gobernar lo que es del Señor y quieren tomar decisiones de lo que le pertenece al Señor. O hay otros que buscan ser reconocidos como ungidos de Jehová sin haber pasado por el proceso. O encontramos también a otros que han pasado el proceso, que han vivido verdaderamente lo que se tiene que vivir para el ministerio, para el llamado. Y son desvalorados, son rechazados, son menospreciados. Mira, cuando Pablo se convirtió al Señor, él era rechazado, le tenían miedo. Porque él andaba antes buscando a los cristianos para matarlos. Entonces, ¿quién es un ungido de Jehová? Todos los que tienen el Espíritu Santo. El Espíritu de Dios es el que te habilita y te da las habilidades, la gracia, la sabiduría para desarrollarte en el área que tienes que desarrollarte. Nadie puede decir, no sé cómo hacerlo. Y si lo está diciendo, lo está haciendo en la carne. Porque nosotros humanamente no sabemos cómo hacerlo, pero el Señor sí sabe. El Señor sí sabe cómo hacerlo, cómo desarrollar tu ministerio. Él sí sabe cómo hacer las cosas bien. Y por eso dice aquel varón, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Que antes hacía en la carne, hoy lo vivo en el Espíritu. Los ungidos de Jehová andan en el Espíritu, no en la ley de la letra, sino en la ley del Espíritu. Los ungidos de Jehová no es solamente porque tengan el título. Si tú tienes el título de pastor, maestro, evangelista, profeta, apóstol, no basta con tener el título, basta con desarrollarlo, el título. Basta con ejercerlo. Porque un doctor puede ser doctor de título, pero si no opera, no trabaja en un hospital y no está haciendo la obra,
¿De qué le sirve el título? Ahora hay otros que tienen el título, que son ungidos y dirigidos por el Espíritu Santo. Pero hay otros que, aquellos que sí están dispuestos, pero no hay un reconocimiento, no hay una honra, sino que hay menosprecio por aquel ungido. Y ves como el Señor lo usa, como el Señor le ministra, como el Señor lo levanta, como el Señor le provee de fuerza, porque el Señor te provee de todas las cosas cuando Él te ha ungido. Cuando te unge, cuando tú eres llamado por un ser humano, cuando se te impusieron las manos una persona y ese ungimiento, mira, voy a contar este testimonio. Estuve en una iglesia que el Señor nos levantaba a mí y a mi esposo a poder trabajar en la obra y hacer, porque Él estaba obrando en nosotros, preparándonos para nuestro ministerio. Y en esa iglesia había también otro matrimonio en el que se decía que los llamaban pastores, todavía sin ungirlo, y le decían, no, que el pastor no sé cuánto, la pastora no sé cuánto, y ¿sabe? Los frutos de aquellos no eran de pastores. Los frutos, dice la palabra, por los frutos los vas a conocer, y tú vas a conocer un ungido, porque tiene palabra del Señor, porque tiene revelación de Cristo, y porque el Señor con él. El pueblo le dijo a Josué, le dijo, mira, nosotros vamos a estar, estuvimos con Moisés, pero solo te pedimos que el Señor esté contigo. Tú vas a conocer un ungido, porque Dios está con él, porque Dios le abre camino, porque Dios le da la fuerza. Y en aquel tiempo, este matrimonio le decía, no, es que el pastor, y siempre los querían a ellos levantar, pero Dios quería levantarnos a nosotros. Les llamaban y les mencionaban y Dios seguía levantando a nosotros. ¿Sabe qué sucedió? El Señor nos llamó al ministerio, nos ungieron pastores. ¿Sabe qué pasó con aquellos que el hombre quería reconocer? El hombre quería levantar. ¿Sabe qué pasó? Se apartaron del Señor. Se descarriaron, hermano. Porque el hombre quiere hacer muchas cosas. El ungido quiere hacer la voluntad del Señor. El ungido quiere agradar a Cristo y seguir los pasos de Cristo. El llamado por el hombre quiere gloriarse a sí mismo. El llamado por el hombre, el levantado por el ser humano, el levantado por sí mismo, ¿sabe? A caer y tropezar como Saúl. Y su reino, su ministerio, su llamado y su obra va a ser limitada. Pero es que el ungido por Jehová va a ser su ministerio eterno, y generaciones de ese ungido van a alabar y conocer el nombre del Señor. Entonces, todos somos ungidos del Señor, pero Él nos habilita para ciertas obras en específicos. Pero procuremos una sola cosa. Como decía el pastor al comienzo, obedecer. Procuremos ser genuinamente ungidos del cielo. Y si no te quieren llamar pastor, líder, evangelista, por el nombre que Dios te ha dado, no te preocupes. Si no te quieren reconocer como Dios te ha reconocido, no te preocupes. No te amargues. Tienes que reconocer, tienes que entender que quizás en la tierra no eres reconocido, pero en el reino de los cielos hasta las tinieblas huyen y tiemblan, porque Dios te da esa autoridad. Dios te viste con las vestiduras que necesitas para desarrollar tus dones y tu obra. Quizás te ven con trapos, pero en el espíritu el infierno tiembla, porque Dios te da las herramientas para que seas el ungido del Altísimo, el ungido, la ungida, el ungido del Rey eterno, del Dios poderoso, del Dios grande y temible. Vamos a orar al Señor.
Vamos a orar al Señor por esta palabra, por aquellos ungidos de Jehová que han sido dañados, menospreciados por diversas cosas, por diversas personas. Vamos a orar al Señor por aquellos que todavía titubean y todavía no creen que han sido llamados por Dios. Vamos a orar por aquellos que se han pasado como Saúl, creyendo que pueden hacer las cosas a su manera. Vamos a orar por los ungidos de Jehová. Bendito Señor poderoso, oramos en esta mañana por aquellos ungidos que han sido apiedrados, Señor, por aquellos ungidos verdaderamente llamados desde la eternidad por ti, Señor, que han sido predestinados para el ministerio, para el llamado, para ser usados, para ser tus hijos, Señor mío. Oro, Padre Celestial, en el nombre de Jesús, aquellos ungidos, ungidas, que han sido vituperadas, que han sido menospreciadas, aquellas que han recibido, Señor mío, las piedras, los latigazos por causa de tu llamado. Padre, levántalos, Señor mío, renuévalos, Señor poderoso, levántalos con bendición y aceite fresco en este día, en su espíritu, Señor, que tu presencia pueda confirmar, Padre, que tú le has salido a su encuentro, que tú le has llamado, que tú tienes propósito, Señor, que tú tienes, Señor, toda su vida bajo tu mano poderosa. Oramos, Señor, por aquellos ungidos, ungidas, Señor, que han tomado decisiones erróneas, que han tomado decisiones bajo su control, bajo su gobierno, bajo su dominio. Señor, oramos para que seas tú, amado Señor, restituyendo sus corazones, para que les enderezcas, Señor, su vereda, para que traigas, Espíritu de Dios, ese arrepentimiento genuino. Padre, perdónanos también a nosotros si te hemos dejado de lado. Señor, si no hemos estado escuchando tus instrucciones. Señor, perdónanos si hemos querido hacer la obra humanamente, Padre, porque sabemos que esta obra, Señor, te pertenece. Esta obra, Señor mío, es tuya. Señor, sabemos que todo lo que está, Señor, sobre nuestras manos es todo tuyo, Señor. Que tú nos has dado, nos has habilitado y nos has puesto en el lugar correcto. Nos has puesto en el lugar y en las personas correctas. Bendice, Señor mío, aquellos de los que se han desviado y sé tú trayéndolos a tu luz admirable. Pone corazones y espíritus humildes para poder someterse bajo la poderosa mano del Rey de la Gloria. Padre, oramos por tus ungidos, por tus ungidas, Señor, en el primero, Señor, a todos tus hijos, tus hijas, que saliste a su encuentro, Señor, aún de los ungidos, Señor, que creen que no hay esperanza, que creen que tú te has olvidado de ellos, aquellos ungidos y ungidas, Señor, que tomaron malas decisiones, que tu presencia pueda tocarle, que tu misericordia les abrace, que tu gracia, Señor, y tu amor eterno pueda hacerles conocer que tu palabra dice que tú no nos dejarás, Señor. Te ruego, Padre mío, por aquellas ungidas y ungidos que un día te sirvieron, Padre, que están en este día cabizbajos, Señor, que no están haciendo la obra. Padre, perdónales, perdónales y trae claridad a su mente, ordena sus pensamientos y sus corazones, Señor. Por diversas situaciones se han apartado y han dejado el ministerio y tu obra. Levántalos, Señor mío, aquellos que, Señor, todavía titubean si realmente tú les has escogido para tu llamado, escogido para tu obra. Sé tú confirmándoles, Espíritu de Dios, y dale también un espíritu de valentía en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Me voy a despedir de las redes sociales. Que el Señor les bendiga grandemente. Les dejamos desde ya invitados por si usted quiere participar de esta reunión completa. Puede escribirnos de forma interna, enviarnos su número y nosotros les enviamos
el link para que puedan participar no solo de nuestra reunión los días domingos, sino que los días martes también a las 8 de la noche, horario de Chile, tenemos nuestros martes de enseñanza. Así que si tú quieres ser parte y unirte a nuestras actividades, puedes escribirnos y podemos seguir aprendiendo y buscando a nuestro Señor Jesucristo. Les dejamos invitados y Dios les bendiga grandemente. Vamos